¿Cómo están? Vamos a continuar con la unidad de válvulas de proceso. En la clase anterior vimos las distintas clasificaciones y usos de las válvulas en general. Ahora nos vamos a focalizar en las válvulas de control. Como dijimos, ¿sí?, en la clase anterior, las válvulas de control son aquellas que sirven para controlar el caudal de una línea de proceso, ¿sí? Sin embargo, existen dos opciones para controlar el caudal. O bien podemos usar bombas de velocidad variable, ¿sí?, bombas donde el impulsor de la bomba gire a distintas velocidades y eso nos permita controlar o manejar diferentes caudales, o podemos usar válvulas de control, que es lo que vamos a ver en esta clase en particular. Entonces, el objetivo de una válvula de control es mantener el caudal que circula por el sistema de manera manual o automática, comportándose como un orificio de área continuamente variable que modifica la caída de presión. Es decir, una válvula de control va a trabajar en un cierto rango de aperturas, entre 100% abierta, es decir, la válvula completamente abierta, y 0% abierta o completamente cerrada, es decir, la válvula que no permite nada de paso de fluido. Básicamente, la modificación de apertura entre 100% abierta y 0% abierta lo que modifica es el área de pasaje de fluido, ¿sí? Este área que vemos aquí, como ustedes van viendo, en la medida en que la válvula se cierra, es decir, en que el obturador baja, ¿sí?, y se coloca sobre el asiento, se modifica el área de pasaje de fluido, ¿sí? El área que queda libre para el pasaje de fluido se va modificando, se va haciendo cada vez menor hasta llegar a 0% de área disponible para pasar de un lado de la cañería al otro lado de la cañería, es decir, la válvula completamente cerrada o 0% abierta, y esa disminución del área, ¿sí?, de pasaje de fluido genera una mayor caída de presión. Es decir, cuanto más cerrada está la válvula, mayor es la caída de presión que genera ese elemento, ¿sí? Una válvula 100% abierta genera una caída de presión menor que una válvula 100% cerrada. Esto tiene que ver con las pérdidas que se generan en un sistema que tiene un área cada vez menor para el pasaje de fluido, ¿sí? La velocidad con la que el fluido atraviesa este área que queda disponible es cada vez mayor y por lo tanto se generan pérdidas de fricción muy importantes cuando el fluido intenta atravesar este área. Esas pérdidas son cada vez mayores en la medida que el área de pasaje de fluido es menor. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema como el de la figura, es decir, queremos alimentar reactivo, ¿sí?, a un cierto reactor, ¿no? El depósito de reactivos se encuentra abierto a la atmósfera a presión constante, una presión de un bar, y queremos llevar todo este líquido hasta el reactor que se encuentra a 3 bar. Los dos recipientes tienen una altura determinada y contamos con una bomba y una válvula en nuestro sistema, ¿sí?, para poder llevar este reactivo hacia el tanque. Fíjense que si planteamos el Bernoulli o el balance de energía, ¿sí?, entre la superficie del líquido en el depósito hasta la superficie del líquido en el tanque, tenemos el término de presión en la superficie, el término de altura en la superficie, el término de energía que nos aporta la bomba. Todo eso tiene que ser igual a la presión en el reactor, ¿sí?, en este punto, la altura, la energía potencial en la superficie de este líquido, más las pérdidas por fricción que tenemos en la cañería y en los accesorios, ¿sí?, que comunican ambos tanques, más la pérdida que nos genera la válvula de control. Ahora bien, supongamos que el nivel de líquido se modifica, ¿sí? Primero arrancamos con un nivel de 5 metros, pero en la medida que avanza la reacción, este tanque se va vaciando, ¿sí?, y el nivel de líquido baja hasta llegar a 1 metro, que es este nivel inferior que tenemos acá. Es decir, el Z1, la altura, ¿sí?, de esta superficie baja. Si nosotros queremos mantener el caudal constante en nuestro reactor, es decir, queremos que siempre llegue el mismo caudal, ¿qué sucede con los demás términos del balance?
La bomba va a trabajar siempre igual, ¿sí? Porque va a pasar siempre el mismo caudal. La presión en la superficie, no importa si la superficie está a 5 metros o a 1 metro, ¿sí? La presión en la superficie va a ser siempre la presión atmosférica. La presión en el tanque también se va a mantener constante en el reactor, ¿sí? Va a ser siempre 3 bar. La altura del nivel adentro del reactor también va a ser siempre la misma. Las pérdidas por fricción van a ser las mismas si el caudal es constante, es decir, si siempre pasa el mismo caudal por nuestra cañería, el caudal va a ser siempre el mismo, por lo tanto las pérdidas por fricción en los tramos de cañerías y en los accesorios van a ser iguales. Fíjense que la única opción que tenemos en nuestro balance para compensar que baja, ¿sí? Esto, es decir, que baja el nivel de líquido, la única opción que tenemos para mantener que la suma de energías de la izquierda es igual a la suma de energías de la derecha, es que baje la pérdida que genera la válvula, ¿sí? Probablemente lo que tenga que suceder en esta situación, si queremos mantener el caudal de nuestro sistema constante cuando baja el nivel de líquido en este tanque, es que la válvula se tenga que abrir, ¿sí? Es decir, la válvula actúa regulando el caudal, o sea, la válvula de control permite mantener el caudal en nuestro sistema constante porque podemos modificar la apertura de la válvula, es decir, podemos abrir la válvula para generar menos pérdidas, como sería en este caso, o podemos cerrar la válvula si necesitamos generar más pérdidas en un caso en particular. Bueno, las válvulas de control básicamente se componen por lo que se denomina el cuerpo, que es la parte inferior, ¿sí? De la válvula de control, donde encontramos el obturador, el asiento, las bridas que permiten conectar la válvula a la cañería, y después tenemos lo que llamamos el actuador. Como las válvulas de control son automáticas, tienen un actuador, es decir, la parte de la válvula que permite el movimiento automático del vástago, ¿sí? Es decir, el dispositivo que contiene el obturador en la punta, y este actuador lo que hace es que el vástago de la válvula baje o suba en función de si nosotros necesitamos abrir o cerrar la válvula. Existen distintos tipos de actuadores, ¿sí? Lo que ven ustedes aquí en esta imagen, ¿sí? Esto es un actuador neumático, ¿sí? Esta es la válvula de control, fíjense que el cuerpo es muy pequeñito comparado con todo el actuador, que es esta parte que tenemos aquí arriba. El actuador neumático trabaja, como su nombre lo dice, con aire a presión, ¿sí? Y fíjense que consta de un plato en la parte superior. Este plato en la parte, en la mitad, posee una membrana, ¿sí? Un muelle, que es lo que aquí vemos como diafragma. Esto es una membrana. Esta membrana es flexible, ¿sí? Y divide el plato del actuador en dos mitades, la mitad superior y la mitad inferior. ¿Cómo funciona esta válvula? Es decir, ¿cómo hace el actuador neumático para que la válvula se abra o cierre automáticamente? Bueno, el diafragma, ¿sí? Que es flexible, está conectado a un resorte, ¿sí? Entonces, en este caso, el diafragma divide el plato en dos mitades. En la mitad superior va a recibir aire, ¿sí? Cuando lo que ingresa es aire a alta presión en esta cavidad, ¿qué sucede? El aire a alta presión ejerce presión sobre el diafragma, ¿sí? El diafragma baja y al bajar el diafragma comprime este resorte, ¿sí? Que hace que baje el vástago de la válvula y cierre el obturador sobre el asiento, ¿sí? De manera inversa, cuando lo que ingresa es aire a baja presión, el diafragma se levanta, ¿sí? Aquí está en la posición inferior, pero en el caso de aire a baja presión, el diafragma se levanta porque ya no tiene tanta presión en esta cámara, y cuando el diafragma se levanta, lo que hace es estira el resorte, ¿sí? Y permite que se levante el obturador, que es el que deja liberado el orificio de circulación para que aumente el caudal que pasa
a través de la válvula, ¿sí? Los actuadores neumáticos, entonces, son de los más comunes, ¿sí? Todas las plantas tienen líneas de aire a baja presión y alta presión, con lo cual los diafragmas de los actuadores neumáticos están siempre en contacto, ya sea con aire a baja presión o alta presión, en función de cuánto se quiere abrir o cerrar la válvula de control, y son de los más sencillos, ¿sí? En cuanto a su manejo. Existen también válvulas con actuadores eléctricos, es decir, con motores. Directamente tenemos motores encima de las válvulas, que esos motores son los que provocan el movimiento. Por ejemplo, esta es una válvula mariposa, ¿sí? Que está conectada a un motor eléctrico, y el motor va a ser el que va a regular la apertura de esta válvula. En el caso de los motores tipo solenoide, ¿sí? Es decir, que funcionan por imantación, básicamente sirven para un control on-off, es decir, no regulan la posición del vástago, sino que lo llevan a su posición superior, ¿sí? O a su posición inferior entre el control de la imantación, digamos, del solenoide. Y también existen lo que se denominan válvulas con actuadores hidráulicos, que son similares, en el principio de funcionamiento es similar a los neumáticos, solamente que en vez de usar aire para mover, ¿sí? El vástago, en vez de usar aire, lo que utilizan es un líquido hidráulico, como puede ser un aceite. Fíjense que en este caso el líquido hidráulico ingresa por aquí, entonces cuanto más líquido hidráulico ingresa, más presión se ejerce sobre el resorte, ¿sí? Se comprime el resorte y lo que hace es levantar el vástago. Ahora, cuando el fluido hidráulico sale de esta cavidad, el resorte se estira, ¿sí? Porque tiene menos presión de este lado, y por lo tanto baja el vástago y cierra la válvula. Los actuadores hidráulicos no son tan usados en la industria, ¿sí? Si bien el control es muy preciso, ¿sí? El control que logran con el fluido hidráulico es muy preciso, por lo cual es preferido en los casos en los que se tiene que ajustar muy bien el caudal. Es un sistema mucho más complejo, ¿sí? Tener redes de fluido hidráulico alrededor de la planta, entonces son menos usados que en el caso de los actuadores neumáticos. En cualquiera de esas opciones, entonces, repito, las válvulas se accionan automáticamente a través de señales que provienen de la sala de control y que permiten el ingreso o egreso de aire a alta presión o baja presión en el caso de los actuadores neumáticos, o activan señales eléctricas en el caso de los motores, o permiten la entrada o salida de fluido hidráulico en el caso de los actuadores hidráulicos. Muy bien, ¿cómo hacemos para seleccionar las válvulas de control? ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es toda la teoría alrededor de las válvulas de control, que nos van a poder permitir entender cómo funcionan y cómo elegimos la mejor válvula para nuestro sistema. Bueno, como dijimos ya varias veces, toda válvula de control se comporta como un orificio de paso variable, ¿sí? Tenemos una válvula que va a permitir modificar el área de pasaje, o sea, este es el orificio de área variable que va a permitir la circulación de un determinado caudal, generando una caída de presión, una diferencia de presión antes y después de la válvula. Para poder entender cómo funciona la válvula, nosotros vamos a tener que determinar, o necesitamos conocer, cuál es el caudal que circula por la válvula y cuál es la caída de presión que genera, ¿sí? O sea, más allá de poder medir la presión antes y después de la válvula, es de nuestro interés responder estas preguntas: ¿qué caudal pasa por la válvula y qué caída de presión genera la válvula de control? ¿Cómo vamos a responder a estas preguntas? Aplicando el balance de energía mecánica entre un punto antes de la válvula y el punto de área variable en la válvula, ¿sí? Si volvemos a nuestro dibujo original, ¿sí? Vamos a plantear un balance de energía mecánica, el Bernoulli, entre un punto antes de la válvula, que lo vamos a llamar 1, y un punto en el orificio variable de la válvula, que lo vamos a llamar 2, ¿sí? Entonces, la diferencia de presión entre P1,
¿sí? P1 y P2 es lo que va a determinar el delta P o la caída de presión de la válvula. Y la velocidad en 2, o sea, la velocidad que tengamos en este punto, es lo que va a determinar el caudal que maneja la válvula. ¿Cómo nos queda planteado el balance de energía mecánica? Bueno, en este punto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la presión en el punto 1 con la velocidad del fluido que corresponde al punto 1 y sabemos por Bernoulli que eso tiene que ser igual a la presión que existe inmediatamente después de la válvula y la velocidad que tenemos en este punto. A su vez, sabemos que el caudal total que circula en ambos puntos es constante, ¿sí? Y que la velocidad en el punto 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad en el punto 2 por el área 2, ¿sí? Porque el caudal se mantiene constante en nuestro sistema. Si no tenemos ninguna pérdida de caudal, si no hay ninguna pinchadura en este caso, entonces todo el caudal que circula por 1 es el mismo que circula por 2. Entonces, si nosotros queremos averiguar el caudal en el interior de la válvula, ¿sí? Es decir, lo que queremos averiguar es la velocidad 2, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí? La velocidad 1 por área 2 por velocidad 2 dividido velocidad 1. Fíjense que esto sale de despejar de aquí velocidad 1, ¿sí? Si yo de esta igualdad despejo el valor de velocidad 1, ¿cómo hago? Tengo que pasar esto dividiendo para aquí, que es lo que me queda acá en esta expresión. Y si vamos aquí abajo, lo que tenemos es que la caída de presión de la válvula, es decir, P1 menos P2 dividido ρ dividido G, que es esto, o sea, es la presión 1 dividido ρg menos este término, o sea, paso restando este término para este lado y paso el término de velocidad 1 al cuadrado dividido 2G restando para este lado, ¿sí? Llego a esta expresión que tengo aquí. Fíjense que esta expresión que tengo aquí me dice que el delta P que me genera la válvula es igual a la velocidad 2 al cuadrado dividido 2G, que es este término que está aquí, menos todo este término que está aquí. Este término, fíjense que es velocidad en 1 al cuadrado dividido 2G, es decir, es este término que lo pasé restando para acá. Solo que, ¿qué hice? Reemplacé velocidad 1 por área 2, velocidad 2 dividido área 1. Entonces me queda velocidad 2 al cuadrado, área 2 al cuadrado, dividido área 1 al cuadrado, dividido 2G. O sea, todo esto que está aquí, velocidad 2 al cuadrado por área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado, es velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Sacamos factor común velocidad 2 en estos dos términos, ¿sí? Me queda esto que tengo aquí. Y si yo ahora despejo velocidad 2, ¿por qué quiero despejar la velocidad 2? Porque esta velocidad es la que me va a permitir determinar el caudal que circula por la válvula, ¿sí? Entonces, si de aquí despejo la velocidad 2, todo esto lo tengo que pasar dividiendo para este lado, ¿sí? Y si a todo esto, junto con la aceleración de la gravedad, lo llamo C, ¿sí? Si C tiene en cuenta todas las constantes de área y de reversibilidades que tengo, puedo encontrar esta expresión para la velocidad en el interior de la válvula. Es decir, que la velocidad 2 es igual a C por la raíz cuadrada del delta P en la válvula dividido la densidad. ¿Qué es el delta P en la válvula? Es esto, es P1 menos P2. ¿Por qué aparece la raíz cuadrada acá? Recuerden que acá lo que tengo es velocidad 2 al cuadrado. Entonces, si quiero despejar la velocidad 1, este cuadrado lo tengo que pasar como raíz cuadrada para el otro lado y por lo tanto me queda la raíz cuadrada de la velocidad. Entonces, el caudal que circula por la válvula va a ser la velocidad 2 multiplicada por el área 2. ¿Sí? El caudal va a ser toda esta expresión que tengo acá multiplicada por el área 2. Es decir, va a ser C por la raíz del delta P dividido la densidad multiplicado por el área 2. Eso va a ser el caudal que circula por la válvula. Todo esto, el área 2 y C, es una característica propia de cada válvula, ¿sí? Depende de la geometría interna que tenga cada válvula y claramente depende de cuán abierta esté la válvula, ¿sí? Porque si esta válvula está 100% abierta, el área 2, ¿sí? Este área de pasaje, va a ser más grande que si esta válvula se encuentra solamente 10% abierta, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta es que
tenemos la necesidad de normalizar el cálculo de las dimensiones de la válvula, ¿sí? Esto ha llevado a los fabricantes y a los usuarios, es decir, a nosotros, a adoptar el término A2C, ¿sí? O sea, este término que tenemos aquí, como un coeficiente particular de cada válvula que refleja y representa la capacidad de esa válvula en particular. Es decir, este valor que encontramos en esta ecuación, ¿sí? Este Q igual a A2 cuadrado sobre C, este valor que aparece aquí se encuentra normalizado y es lo que nos reportan los fabricantes de las válvulas para darnos una idea de la capacidad y del funcionamiento que tienen esas válvulas en particular. Entonces, ese coeficiente, ¿sí? Esa variable, se denomina CB, ¿sí? Y, como les dije anteriormente, este coeficiente representa la capacidad de la válvula, es decir, el caudal que acabamos de ver que es igual al área de la válvula, que es variable, por C, por la raíz cuadrada del delta P que genera la válvula dividido ρ, es igual al CB, o sea, ese coeficiente, este aqua A2C se denomina CB y es característico de cada válvula. Cuanto mayor sea el CB, mayor será el caudal que pueda atravesar por la válvula para una misma diferencia de presión, ¿sí? Si de aquí despejamos el CB, ¿sí? Todo esto lo pasamos dividiendo para el otro lado, que nos queda que el CB es igual al caudal que pasa por la válvula por la raíz de la densidad, en este caso densidad relativa, dividido el delta P que nos genere la válvula, ¿sí? Cuanto más caudal pasa por la válvula, mayor va a ser el CB, siempre y cuando la caída de presión que genere la válvula sea la misma, ¿sí? Entonces el CB, o la capacidad de la válvula, depende del caudal que circula por la válvula, depende de la densidad relativa del fluido, ¿sí? Es decir, lo que vamos a poner aquí es la densidad relativa. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un fluido que tiene una densidad de 800 kilos por metro cúbico, la densidad relativa va a ser 0,8, ¿sí? Porque es relativa, siempre las densidades relativas son relativas a la densidad del agua, ¿sí? Entonces la densidad relativa, ¿qué va a ser? Es la densidad del fluido dividido la densidad del agua, ¿sí? Entonces el CB va a depender del caudal que circula por la válvula, de la densidad relativa del fluido, o sea, si el fluido que tengo es agua, la densidad relativa va a ser 1, y va a depender de la caída de presión que genere la válvula. Entonces, por definición, ¿qué es lo que nos dicen los fabricantes? Los fabricantes nos dicen que el CB es el caudal de agua, es decir, tengo una densidad relativa de 1, en galones americanos por minutos, que permite pasar una válvula totalmente abierta cuando el delta P que genera es un PSI, ¿sí? O sea, si a nosotros nos dicen que el CB son 20 galones por minuto, significa que esa válvula en particular permite pasar 20 galones por minuto de agua cuando el delta P que se genera en esa válvula es de un PSI. Pero ojo, porque las unidades del CB son estas que les marco aquí, ¿sí? ¿Qué unidades tiene el CB? Tiene unidades de caudal en galones americanos por minuto por la raíz de 1 dividido PSI, ¿sí? Estas son las unidades del CB. Cuando el delta P que genera la válvula es un PSI, el CB de esa válvula coincide con el caudal en galones por minuto que pasa por esa válvula. ¿Cómo determinan el CB los fabricantes de las válvulas? Bueno, utilizan lo que se llama un banco de pruebas. El banco de prueba consta de las siguientes partes. Tiene un tanque, ¿sí?, que va a estar lleno de agua. Los fabricantes van a tener que hacer pasar agua a través de su válvula. Esta es la válvula de control, por ejemplo, que ellos quieren testear y es la válvula para la cual quieren determinar el CB. Entonces, necesitan de una bomba que haga circular agua por la válvula, ¿sí?, a la que quieren calcular el CB. Después van a tener que medir el caudal que circula por el sistema, con lo cual el sistema cuenta con un elemento para medir caudal, por ejemplo, una placa orificio, y como vamos a ver, van a necesitar regular
el caudal, entonces va a haber otra válvula adicional, pero la válvula de interés en este caso es esta. O sea, nosotros el fabricante lo que quiere es determinar el CB de esta válvula de control. Como vimos, el CB depende, además del caudal, depende de la caída de presión que se genera en la válvula. Por lo tanto, voy a necesitar un medidor de presión diferencial, es decir, un medidor que me diga cuál es la caída de presión que se genera en la válvula, o que mida la presión después de la válvula, antes de la válvula, y con eso determino la caída de presión. Entonces, ¿cómo voy a calcular el CB? Como les comentaba, por un lado voy a tener que medir el caudal que pasa por la válvula, ¿sí? Para eso cuento con una placa orificio, y por otro lado voy a tener que medir la caída de presión que tengo en la válvula, y eso lo voy a hacer con un medidor de presión diferencial que va a estar conectado justito antes y después de la válvula. Como voy a estar usando agua como líquido de prueba, ¿sí? De ensayo de mi válvula, la densidad relativa va a ser 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Primero, arrancan con la válvula 100% abierta, ¿sí? Abren la válvula lo más que pueden, ¿sí? Con la válvula 100% abierta. Lo que hacen es, van midiendo la caída de presión que se genera y llevan el delta P en la válvula a un PSI. O sea, llevan a una caída de presión en la válvula, o sea, fuerzan a que la caída de presión en la válvula sea un PSI. ¿Cómo hago para generar esta caída de presión exacta en la válvula? Bueno, con la válvula que tengo aquí, con la válvula aguja que tengo en la válvula extra, que tengo en mi sistema, voy a ir abriendo o cerrando esta válvula de modo tal que la presión que yo mido aquí sea de un PSI, ¿sí? Leo el caudal en la placa orificio, ¿sí? O sea, una vez que regulo con esta válvula, regulo la caída de presión aquí a un PSI, la dejo constante en un PSI, miro el caudal que circula en la placa orificio, ¿sí? Con eso determino el caudal, y calculo el CB para el 100% de apertura. Es decir, si conozco el caudal, porque lo estoy midiendo con la placa orificio, conozco el delta P, porque lo estoy midiendo con el medidor de presión, hago la cuenta, ¿sí? Caudal por raíz de 1, porque la densidad estoy usando agua, por lo tanto la densidad relativa es 1, dividido un PSI, que es el delta P que fijé, con eso calculo el CB para el 100% de apertura. Pero la válvula de control puede tener diferentes aperturas, ¿sí? Justamente lo que yo voy a hacer durante la operación de la válvula es modificar la apertura. No voy a trabajar siempre al 100%, voy a trabajar en un rango de aperturas desde 100 hasta 0. Entonces voy a modificar la apertura de la válvula y voy a repetir, ¿sí? El paso 1 lo voy a hacer con la válvula 80% abierta, por ejemplo. Voy a mantener la caída de presión en la válvula en un PSI, modificando, ¿sí? El caudal que circula con esta válvula aguja. Voy a medir qué caudal tengo por aquí y así voy a ir obteniendo el caudal para distintas aperturas de válvula, ¿sí? Voy a ir repitiendo 1, 2, 3 y 4 para diferentes aperturas de válvula. Es decir, voy a calcular el CB de la válvula para diferentes aperturas. Eso el fabricante lo vuelca en una tabla, ¿sí? Es decir, pone en una columna todas las aperturas que testeó para esa válvula en particular. La caída de presión es siempre constante, ¿sí? Porque se está ensayando la válvula, entonces se fuerza a que la caída de presión sea siempre la misma. Y se registra el caudal que se midió para cada una de estas aperturas. A su vez, usando la ecuación de la válvula, se despeja el valor del CB para cada uno de los valores de apertura y de caudal que se fueron testeando. Esto es importante, son valores a modo de ejemplo, ¿sí? Cada válvula va a tener su curva en particular. Entonces, de esta forma, fíjense que podemos saber rápidamente, según la apertura que tiene la válvula, cuál es el CB que se corresponde con esa apertura en particular, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, yo les digo que para el 100% de apertura el CB es 10, para el 80% de apertura el CB es 8, para el 60% de apertura el CB es 6 y así sucesivamente. Es decir, los fabricantes nos reportan una curva o tabla de la válvula.
¿sí? Esta misma tabla que nos dice cuál es el CB de la válvula para cada apertura de la válvula, lo vuelcan en una gráfica de CB versus porcentaje de apertura, ¿sí? Para 100% de apertura tenemos 10 dB, 80% de apertura, 8 dB, 60% de apertura, 6 dB. Uniendo todos estos puntos, lo que obtenemos es lo que se llama la curva de la válvula, ¿sí? Y si en vez de tenerlo en forma de curva, lo tenemos en forma de tabla, es exactamente lo mismo, ¿sí? El fabricante nos está diciendo cómo se comporta la válvula, es decir, nos está diciendo cuál es el CB de la válvula según el porcentaje de apertura que tenga. En otras palabras, nos están diciendo qué porcentaje de caudal permite pasar la válvula respecto del máximo caudal posible que lo tengo al 100% de apertura. De nuevo, recuerden que estos son valores de ejemplo. Entonces, para seleccionar una válvula de control, ¿qué hacemos? Se calcula lo que se llama el CB de diseño. ¿A partir de qué? A partir del máximo caudal que podemos tener en nuestro sistema y a partir de la máxima caída de presión que podemos permitirnos y de la densidad del fluido que estemos usando, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros estamos calculando una válvula para usar aceite, ¿sí? Aceite tiene un aceite de una densidad de 800 kilos por metro cúbico, por lo tanto la densidad relativa del fluido es 0,8, por ejemplo. Con el máximo caudal que tengamos que tener en nuestro sistema y la máxima caída de presión que podamos tener en la válvula, vamos a calcular el CB de diseño. ¿Cuál es el caudal máximo? Como caudal máximo se considera el máximo caudal que circulará por el sistema, que es el caudal operativo más un 20%. ¿Sí? Es decir, si por mi sistema yo estimo que el caudal operativo, o sea, el caudal nominal, va a ser 100 metros cúbicos por hora, aumento un 20% más ese caudal operativo y ese es el caudal máximo que podría tener, ¿sí? O sea, 120 metros cúbicos por hora es el máximo caudal que podría esperar en mi sistema, ¿sí? Es como ejemplo, ¿no? Entonces, para ese caudal máximo, calculo cuál es el delta P que puede tener la válvula en mi sistema. Esto lo hago con el balance de energía mecánica, ¿sí? Y conociendo el valor del caudal máximo y el caudal del delta P máximo, estimo el CB de diseño, ¿sí? Es el CB máximo que tiene que otorgarme una válvula. De esa forma, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar la válvula de control. Los fabricantes entonces dijimos que nos van a proporcionar información de este tipo, ¿sí? Los fabricantes de cada una de las válvulas de control nos van a decir cómo es el CB de la válvula en función de la apertura de la válvula. Entonces, siempre el CB máximo de la válvula es el CB que tenemos cuando la apertura de la válvula es del 100%, ¿sí? Entonces, los fabricantes nos van a proporcionar gráficos o tablas para distintos valores de CB, donde el 100% de apertura se corresponde con el máximo caudal que puede pasar por la válvula. Entonces, nosotros supongamos lo siguiente, supongamos que calculamos el CB de diseño, ¿sí? Y nos dio 820, ¿sí? O sea, con la fórmula anterior, ¿sí? Con el caudal máximo que teníamos en nuestro sistema, el delta P o la caída de presión que podíamos tener en la válvula, calculamos el CB de diseño y eso nos dio 820. Y supongamos que tenemos estas dos válvulas disponibles, ¿sí? Una válvula que tiene estos valores de CB para las distintas aperturas y el CB máximo, o sea, el CB del 100% de apertura vale 1200, ¿sí? Aquí arriba se nos reporta CB100, significa el CB del 100% de apertura, y el fabricante nos está diciendo que ese CB vale 1200. Es decir, que si yo aquí miro, ¿sí? Aquí lo que tengo es porcentaje de CB, o sea, es cuánto de este CB de 100 estoy usando. Entonces, si estoy con el 40% del CB, significa que estoy con el 40% de este valor, ¿sí? Si estoy con el 50% aquí, ¿sí? En el 50% de apertura o el 50% del CB, significa que estoy con el 50% de 1200, es decir, que aquí el CB va a valer 60. Y aquí, cuando estoy al 100% del CB,
el CB va a valer 1200. O sea, esta es una válvula que tiene un CB máximo de 1200. Mientras que el mismo fabricante me ofrece también otra válvula donde el CB máximo, o sea, el CB del 100% de apertura, vale 180. ¿Sí? O sea, esta válvula de aquí abajo permite un máximo valor de CB de 180. Si nosotros hacemos el cálculo en nuestro sistema y el CB de diseño es igual, nos da 820, o sea, nosotros con el máximo caudal de circulación que vamos a tener y la máxima caída de presión estimamos un CB de 820, yo les pregunto cuál de estas dos válvulas es la que nos va a servir para nuestro sistema. Fíjense que nosotros vamos a estar como máximo trabajando con un CB de 820. Esta válvula de aquí abajo, el máximo valor de CB que tiene es 180. Por lo tanto, cuando esta válvula esté 100% abierta, lo máximo que va a permitir de valor de CB es 180, que es más chico que 820. Por lo tanto, esta válvula no nos sirve para trabajar en nuestro sistema, es una válvula que nos queda chica, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que seleccionar válvulas cuyo CB máximo sea mayor, como por ejemplo en este caso, que el CB es 1200, vamos a tener que seleccionar válvulas donde el CB sea mayor que el CB de diseño. ¿Cómo es entonces el proceso en una planta? Bueno, teniendo las condiciones máximas operativas, las condiciones normales y las condiciones mínimas, le tenemos que pasar esos datos, o sea, ¿qué datos le vamos a pasar al fabricante? El fabricante va a necesitar conocer el flujo o el caudal, ¿sí? Acá, por ejemplo, está en kilos por hora, el caudal en la condición máxima operativa, por ejemplo, aquí son 366 kilos por hora, es el máximo que vamos a tener en este sistema. La condición normal es 167 kilos por hora y la condición mínima es 83,813 kilos por hora. O sea, tenemos que proporcionarle al fabricante de la válvula las condiciones de caudal máximo, normal y mínimo, y le vamos a tener que proporcionar también al fabricante las condiciones de presión, ¿sí? Fíjense, esto es presión de entrada, presión de salida, es decir, presión antes de la válvula, presión después de la válvula. Antes de la válvula estamos teniendo 2,8 bar, después de la válvula estamos teniendo 0,78 bar, es decir, un delta P de más o menos 2 bar tenemos en nuestra válvula, y fíjense que es el mismo delta P el que tenemos para las tres condiciones, la condición máxima, la condición normal y la condición mínima, o sea, es lo que nos permitimos de caída de presión en la válvula, ¿sí? Estos son los datos básicos que le tenemos que proporcionar al fabricante, ¿sí? Le pasamos al fabricante esos datos de caudal máximo, caudal normal y caudal mínimo, y los valores de delta P, ¿sí?, permitidos, y el fabricante lo que va a hacer es calcular el CB para la condición máxima, para la condición normal y para la condición mínima. ¿Cómo va a calcular el CB? Aplicando la fórmula que acabamos de ver, ¿sí? Si bien acá el caudal está en kilos por hora, bueno, este caudal, 366,575, lo va a pasar a galones por minuto, entonces va a poder tener el valor de caudal, ¿sí?, apropiado. El delta P, que aquí es 2,8 menos 0,78, es decir, 2 bar, ¿sí?, lo va a pasar a PSI y lo va a poner aquí, en el delta P de la válvula, con los valores de caudal, con el valor de densidad relativa del fluido en particular, ¿sí?, que tengamos, y el delta P va a calcular el CB, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para esta condición de proceso, esta condición máxima de proceso, al fabricante le da un CB máximo de 313, un CB normal de 138,9 y un CB mínimo de 69,092, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos propone el fabricante? Esto es, ¿sí?, para este CB de 313, el CB máximo, el CB normal y el CB mínimo, el fabricante nos propone una válvula que tiene un CB máximo de 400, ¿sí? Es decir, si calculamos el CB,
en la máxima condición operativa nos da 313. Entonces nos propone, o nos debería proponer, una válvula que tenga un CB máximo mayor que el máximo posible que pudiéramos tener. Es decir, una válvula como la que se muestra aquí en la figura, que tiene un CB máximo de 400, es decir, cuando la apertura de la válvula es un 100%, el CB máximo es 400, nos permite manejar CBs de 312, CBs de 139 y CBs de 69, como son en la condición máxima, normal y mínima de operación de la válvula. ¿Qué es lo que va a cambiar en la válvula para poder tener un CB de 312, un CB de 139 y un CB de 69? Pues el porcentaje de apertura que tenga la válvula. Cuando la válvula esté 78% abierta, va a manejar un CB de 312, o lo que es lo mismo, nos va a dar el caudal que nosotros necesitábamos para la condición máxima, ¿sí? El CB de 312 es el que se corresponde con el caudal de 366. Cuando la válvula esté 57% abierta, nos va a generar un CB de 139, ¿sí? Que es más o menos lo que leemos aquí en este eje. O sea, con un 57% de apertura de la válvula, vamos a estar teniendo un caudal de 167, que es el de nuestra condición normal. Y por último, cuando la válvula esté 40% abierta, vamos a tener un CB de 69, que es el que nos da el caudal mínimo operativo de 83,8. De esta forma es como seleccionamos, ¿sí?, una válvula y cómo determinamos el porcentaje de apertura que tenemos que tener según el caudal que queremos manejar, ¿sí? Obviamente, según el caudal que querramos manejar, va a ser el CB que va a tener la válvula. Como verán, entonces, hay distintas, no siempre es lineal, ¿sí?, la relación entre el CB, ¿sí?, y la apertura de la válvula puede tener distintas relaciones, ¿sí? Es decir, la relación que existe entre la posición del vástago, es decir, entre la apertura de la válvula y el CB que genera esa válvula, puede ser lineal, es decir, para un 50% de apertura tengo un 50% del CB o un 50% del caudal, pero también puede ser lo que se llama una relación de apertura rápida o una relación isoporcentual, ¿sí? Esta forma de relacionarse la apertura con el caudal que deja pasar o el CB que tiene la válvula depende de la forma que tenga el tapón o la forma que tenga el obturador de la válvula, ¿sí? Según esta formita que tenga el obturador, en la medida que el obturador va subiendo, ¿sí?, y va liberando área de pasaje, se va produciendo una determinada liberación del caudal que puede circular por la válvula, ¿sí? Si el obturador es de tipo lineal, el 30% de apertura se va a corresponder con el 30% del caudal, el 50% de apertura se va a corresponder con el 50% del caudal, el 80% de apertura se va a corresponder con el 80% del caudal. Pero si la válvula es isoporcentual, por ejemplo, ¿sí?, y la forma del tapón es diferente, a lo mejor un 50% de apertura de la válvula, que es lo que tenemos aquí, se va a corresponder con un porcentaje de caudal más bajo que el 50%, ¿sí? Déjenme pasar a la cámara. Es decir, nosotros sabemos, el fabricante siempre nos va a reportar la curva de la válvula, es decir, el fabricante nos va a decir cómo es el CB o el caudal, es lo mismo, ¿sí?, son equivalentes, el porcentaje de CB o el porcentaje de caudal que nos va a dejar pasar la válvula en función del porcentaje de apertura que tenga la válvula, ¿sí? Entonces, si la válvula es lineal, el fabricante, ¿qué nos va a decir? Que para, por ejemplo, el 50% de apertura, vamos a tener el 50
10% del CB o del caudal máximo que puede pasar la válvula. Siempre recuerden que para el 100% de apertura, ¿sí?, cuando la válvula está 100% abierta, siempre vamos a tener el 100% del caudal que pueda circular por esa válvula o el 100% del CB que pase por esa válvula, ¿sí? Recuerden que como vimos recién, ¿sí?, el CB es igual al caudal por la raíz de la densidad dividido el delta P de la válvula, ¿sí? Es esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, si yo tengo el 100% de apertura, ¿sí?, lo que voy a tener es el 100% del CB, ¿sí? Si yo tengo el 100% del CB, voy a tener el 100% del caudal también, ¿sí? El CB es proporcional al caudal que me permite circular la válvula. Ahora, si la válvula tiene otro tipo de comportamiento, por ejemplo, el comportamiento isoporcentual, ¿sí?, es decir, que cuando el fabricante hizo el testeo en el banco de prueba, ¿sí?, y probó distintos valores de apertura de válvula, lo que obtuvo fueron valores de CB que cayeron sobre una curva de este tipo, ¿sí?, es decir, una curva isoporcentual. Esto significa que, por ejemplo, el 50% de apertura de la válvula, ¿sí?, me va a dar un porcentaje de CB de a lo mejor un 20%. O sea, me va a dar un porcentaje de caudal menor que si la válvula fuera lineal, donde el porcentaje de caudal o de CB es del 50%. Ahora, cuando el fabricante testea la válvula, también puede ser que le dé una curva de este tipo, ¿sí?, que se denomina de apertura rápida. Esta válvula, la azul, o de apertura rápida, ¿sí?, lo que me dice es que, por ejemplo, para el 50% de apertura, en realidad ya voy a tener un porcentaje de CB o un porcentaje de caudal mayor que el 50%, tal vez del 70%, ¿sí? Las válvulas, es decir, en resumen, las válvulas pueden tener distintos comportamientos, ¿sí? No siempre las válvulas se comportan de manera lineal como lo vemos aquí, ¿sí? Puedo tener válvulas que sean isoporcentuales o válvulas de apertura rápida. ¿De qué va a depender este comportamiento? Depende de las características constructivas que tengan las válvulas. Y no hay forma de que yo lo pueda adivinar, ¿sí? Esto es información que me tiene que dar el fabricante. El fabricante me va a decir, la válvula se comporta así, es decir, se comporta como isoporcentual, la válvula se comporta como lineal, o la válvula se comporta como apertura rápida, porque yo no, es la única forma que tengo para saber qué porcentaje de caudal, ¿sí?, voy a tener según el porcentaje de apertura que tenga la válvula. Eso es lo que se denomina característica inherente de la válvula de control. Hay algo muy importante en las válvulas de control que justamente las válvulas tienen que poder controlar. La controlabilidad lo que define es que las válvulas tienen que funcionar en un rango donde manejen entre un 30 y un 70% del caudal máximo, ¿sí? Es decir, una válvula que opera bien, una válvula de control que opera bien, maneja caudales que estén entre un 30 y un 70% del 100% de caudal que puede manejar, ¿sí? Es decir, en nuestro esquema de la figura, nosotros quisiéramos trabajar siempre con caudales que estén entre un 30, ¿sí?, fíjense que tenemos aquí el 30% de caudal, aquí está el 70%, entonces vamos a querer trabajar siempre con caudales que estén entre el 30 y el 70% del caudal máximo o del CB máximo que puede tener esa válvula. Como acabamos de ver, las válvulas pueden tener distintos comportamientos, ¿sí? Pueden ser
válvulas de apertura rápida, válvulas lineales o válvulas isoporcentuales. Entonces, ¿qué va a suceder? Según con el tipo de válvula que estemos trabajando, según cuál sea la válvula, va a ser el porcentaje de apertura recomendado para esa válvula. Por ejemplo, la posición recomendada del vástago, ¿sí?, o del tapón para las válvulas lineales es entre un 30 y un 70% de la carrera, ¿sí? Es decir, las válvulas lineales van a tener que operar entre un 30 y un 70% de la apertura para poder controlar entre un 30 y un 70% del caudal máximo, ¿sí? Esto tiene lógica porque la válvula es lineal, es decir, que se corresponde el porcentaje de apertura exactamente con el mismo número de porcentaje de caudal, ¿sí? Entonces, las válvulas lineales controlan bien entre un 30 y un 70% de la apertura. En el caso de las válvulas isoporcentuales, o sea, estas válvulas que tienen las curvas de este tipo, ¿sí?, características de este tipo, el 30% del caudal se da más o menos para un 70% de apertura, mientras que el 70% del caudal se da más o menos para un 90% de apertura. Es decir, las válvulas isoporcentuales tienen que estar entre un 70 y un 90% abierta para poder controlar entre un 30 y un 70% del caudal. Fíjense que no coinciden, ¿sí? Los porcentajes de apertura no son iguales porque las válvulas se comportan de manera diferente. Entonces, una válvula isoporcentual funciona bien entre un 70 y un 90% de apertura, ¿sí? El rango aquí para la válvula isoporcentual, ¿sí?, el rango de apertura factible es un rango por aquí, ¿sí?, un rango de aperturas grandes. Ese es el rango factible para la válvula de característica isoporcentual, ¿sí? Va a tener que operar en este rango de apertura para controlar entre un 30 y un 70% del caudal. Y por último, si la válvula es de apertura rápida, ¿sí?, una válvula de este tipo, un 30% del caudal se controla más o menos con un 10% de apertura, mientras que un 70% del caudal se controla con un 30% de apertura. Es decir, las válvulas de apertura rápida deben operar entre un 10 y un 30% de apertura. Si lo miramos en el esquema, ¿sí?, que tenemos aquí, ¿sí?, las válvulas de apertura rápida, ¿sí?, no me quedó exactamente igual el esquema, pero tienen un 70% de apertura por aquí, un 70% del caudal, perdón, por aquí, un 30% del caudal por aquí, ¿sí? Entonces operan las válvulas de apertura rápida con aperturas mucho más chicas, ¿sí?, que las válvulas isoporcentuales. Y en el medio tenemos las válvulas lineales, ¿sí?, que operan entre un 30 y un 70% de apertura. Entonces, ¿qué podemos hacer con, digamos, con las curvas de las válvulas? O sea, que es muy importante esta información que nos proporciona el fabricante. Fíjense que en todo el capítulo de válvulas, la única fórmula que incorporamos es la fórmula de la válvula. Es decir, esta fórmula, ¿sí?, que ya vimos que se deriva planteando el Bernoulli en la válvula, nos permite calcular caudal, calcular presión en la válvula y estimar la apertura de la válvula a través del CV. Entonces, con estos gráficos que nos proporcionan los fabricantes de las válvulas, además de seleccionar las válvulas, como ya vimos, podemos determinar, por ejemplo, el caudal que corresponde a distintos porcentajes de apertura de válvula, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular a eso? Caudal es igual a CV por raíz de delta P dividido la densidad. Entonces, el caudal que circula por la válvula lo vamos a poder calcular conociendo la caída de presión que genera la válvula, esto va a venir del balance de energía mecánica, y vamos a necesitar averiguar el CV para esa condición de apertura en particular, ¿sí? Pero bueno, si conocemos la apertura de la válvula, supongamos que la válvula está 20% abierta, ¿sí?,
o la válvula está 80% abierta, con el 80% de apertura vamos a leer el CB que nos da esa válvula en particular, ¿sí? Si es la ISO porcentual, aquí tendremos el valor de CB, pero si es la de apertura rápida, el CB va a ser mucho más grande, ¿sí? Eso va a depender de qué válvula en particular estemos usando. Entonces con el porcentaje de apertura vamos a mirar el CB, ¿sí? De esa válvula en particular. Conociendo el delta P y la densidad relativa, podremos estimar el caudal que circula por la válvula. Otra opción es al revés, ¿sí? Calcular cuál es la apertura que tiene que tener la válvula para tener un cierto caudal o una cierta caída de presión. O sea, el caudal es conocido, el delta P es conocido, entonces uso la misma ecuación, pero en este caso para calcular el CB. Conociendo el CB de la válvula, ingreso con el valor de CB y con la curva que me da el fabricante estimo el porcentaje de apertura. Y por último, por supuesto, otra cosa que puedo hacer es calcular el delta P que me genera la válvula si conozco el caudal y conozco el CB de esa válvula en particular. Estas tres formas son distintas formas de expresar la misma ecuación. Aquí se encuentra despejado el caudal, aquí se encuentra despejado el CB y aquí se encuentra despejado el delta P. Entonces, ¿qué van a usar ustedes en cada caso? Van a usar o la forma A, o la B, o la C, dependiendo lo que quieran averiguar. Si caudal, apertura o delta P en la válvula. Y otro dato importante, ¿sí? Es que como les dije hace un rato, el CB tiene unidades inglesas, ¿sí? Las unidades del CB son galones por minuto y PSI. Existe su equivalente, el equivalente al CB en el sistema métrico, que se denomina KB. La expresión es la misma, ¿sí? El KB es igual al caudal por la raíz de la densidad relativa dividido el delta P, pero el caudal en este caso se encuentra expresado en metros cúbicos por hora y el delta P de la válvula se encuentra expresado en bar, es decir, en unidades del sistema internacional. La densidad relativa, por supuesto, no tiene unidades. Entonces, el KB es el caudal de agua, en el caso de que la densidad relativa sea 1, el caudal de agua en metros cúbicos por hora que permite pasar una válvula totalmente abierta cuando el delta P que genera es de 1 bar. Si lo comparamos con el CB, ¿sí? Fíjense que las fórmulas son iguales, ¿sí? KB es igual a caudal por raíz de la densidad relativa dividido delta P. CB también es caudal por raíz de densidad relativa dividido delta P. Y lo que se modifican son las unidades en las que se encuentran expresados el caudal y el delta P en el caso del KB y el caudal y el delta P en el caso del CB. Como dijimos, aquí caudal es metros cúbicos por hora, mientras que aquí es galones por minuto, y aquí el delta P tiene que estar expresado en bar, y aquí el delta P tiene que estar expresado en PSI. Lo que encuentran aquí es la equivalencia entre KB y CB, ¿sí? Un KB es igual a 0,86 CB y un CB es igual a 1,16 KB, que no es otra cosa que el pasaje de unidades entre metros cúbicos por hora y bar y galones por minuto y PSI. Esto es para que tengan una idea cuando usamos válvulas de característica isoporcentual, lineal o de apertura rápida. En general tiene que ver con qué variable queremos controlar, ¿sí? Nosotros vamos a poner válvulas de control en sistemas donde vamos a querer controlar presión, o vamos a querer controlar caudal, o vamos a querer controlar nivel, o vamos a querer controlar temperatura. Según el caso en el que estemos, estas son las válvulas recomendadas para cada caso en particular, ¿sí? Esto es como a modo ilustrativo, así para que ustedes tengan una idea cuando se usan cada tipo de válvulas. Se los dejo para que lo lean. Y para terminar, vamos a resolver el problema con el que comenzamos esta teoría, ¿sí? Vamos a calcular efectivamente si nosotros queremos transportar un reactivo desde un depósito hasta un reactor, ¿sí? Donde el nivel de fluido en el depósito va variando,
vamos a calcular cuál es la apertura que tiene que tener la válvula cuando este nivel es 5 metros o es 1 metro para mantener el caudal en este sistema constante. Eso se los dejo en un video aparte.